Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy lunes 20 de septiembre del 2021, esta es nuestra edición número 263. Gracias a todos por acompañarnos en este mes tan especial, mes de la Biblia que celebramos en este nuestro programa. Y vamos a comenzar como lo hacemos todos los días, con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Cómo lidiar con los conflictos? La Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos a nuestros enemigos. Posiblemente porque generalmente son las mismas personas, escribió G.K. Chesterton. El conflicto es ineludible, incluso es imposible evitarlo para aquellos de nosotros que huimos de la confrontación. A medida que transitamos por la vida, inevitablemente nos encontraremos con personas con las que entraremos en conflicto. Además, para un cristiano existe un conflicto interno entre los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. También podemos experimentar el conflicto cuando defendemos la verdad dentro de la iglesia o cuando nos relacionamos con la cultura predominante. Incluso en el Reino Unido, un país que tradicionalmente ha sido visto como cristiano, la cultura es cada vez más hostil hacia la fe cristiana. El Salmo 109 nos presenta el primer conflicto, el conflicto con quienes nos odian y atacan. David clama a Dios, a quien alabo, dice el verso 1. Está en conflicto con personas malvadas y engañosas que han abierto su boca contra él, con lengua engañosa y con expresiones de odio. Mi bondad la pagan con maldad, me hacen, en vez de amarme, me aborrecen. Cuando aquellos que amamos y consideramos amigos nos atacan, es algo profundamente angustioso. Sus acusaciones son palabras de odio y causan un dolor profundo. La respuesta de David en este salmo es llevar su dolor y luchas ante Dios. En medio de todo esto declara: yo me encomiendo a Dios. Derrama su corazón ante Él. En términos inequívocos, clama a Dios pidiéndole que no permanezca en silencio y les pague su merecido. Por parte de lo que dice y puede resultar duro de leer y refleja lo difícil que es perdonar sin la ayuda de Dios. Está el desacuerdo con el llamado de Jesús a amar a sus enemigos o a quienes los persiguen, como dice Mateo capítulo 5, verso 44. Si eres injustamente atacado, sigue el ejemplo de oración y honestidad ante Dios que hizo David. Al mismo tiempo, pídele a Dios que te ayude a superar la amargura del odio. En Gálatas capítulo 5 vemos el segundo conflicto, el conflicto con la herejía y en nuestros corazones. El conflicto y la confrontación nunca son fáciles, pero son una parte necesaria del liderazgo audaz. Pablo se encuentra en conflicto con los investigadores. Él es un apasionado de la verdad y usa palabras muy fuertes con ellos porque están llevando a la iglesia por mal camino. En efecto, señala que si están tan interesados en cortar esa parte de la anatomía de un hombre a través de la circuncisión, puede hacer el trabajo completo y cortárselo todo. Es un lenguaje bastante sorprendente de hallar en el Nuevo Testamento. Pero la verdad tiene importancia y Pablo está preparado para enfrentarse al conflicto con el fin de defenderla. Pablo entonces pasa al conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Escribe que el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa se oponen entre sí. El punto central del argumento de Pablo ha sido subrayar la libertad. Sin embargo, la liberación del pecado no significa que somos libres para pecar. Pablo contrasta dos formas de esclavitud: el legalismo o la esclavitud de la ley y tener licencia, la esclavitud consigo mismo. Eres librado de ambas. Evita tanto el legalismo como tener licencia. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien, sírvanse unos a otros con amor. Esta es la verdadera libertad.
no la ausencia de moral, sino la libertad de servir a los demás en amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si continuamos respondiendo al conflicto como lo hace el mundo, mordiéndose y devorándose, nos destruiríamos los unos a los otros. Pablo enumera 4 ejemplos del reino en los que opera este conflicto. En palabras de la traducción de la Biblia de Message serían los siguientes: el pecado sexual, sexo repetitivo sin amor barato, una apestosa acumulación de basura mental y emocional, apuesta por una felicidad frenética y sin alegría. Verso 19. El segundo, el pecado religioso. Dioses de amuleto, religión como espectáculo de magia, soledad paranoica, dice el verso 20 en su primera parte. El tercero, el pecado social. Competencia feroz, todo se consume, pero las necesidades no son satisfechas. Temperamento brutal, impotencia para amar o ser amado, hogares y vidas divididas, mentes pequeñas y persecuciones sesgadas. El hábito vicioso de despersonalizar a todos en un rival, en la segunda parte del versículo 20. Y por último, el pecado del exceso, adicciones incontroladas e incontrolables, parodias desagradables de la comunidad, en el verso 21. No debemos satisfacer estos deseos, más bien vivir y ser guiados por el Espíritu. Si eliges vivir por el Espíritu, no seguirás los deseos de la carne que nos tientan continuamente. En su lugar producirás el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Aquellas son las características que vemos en Jesús. Pablo continúa diciendo: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La tentación es siempre volver atrás, pero si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, dice el verso 25. En la medida de lo posible, evita el conflicto personal. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Ahora que el Espíritu Santo vive en ti, inclúyelo en todas tus decisiones y sigue sus indicaciones. Si estás pensando, diciendo o haciendo algo que te hace sentir incómodo en tu interior, aquello puede ser un llamado del Espíritu Santo para que te detengas. Por otro lado, cuando tomas una decisión y sientes una profunda sensación de paz, reconoce que aquello viene de seguir la guía del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 47 al 49, nos presenta el tercer conflicto: el conflicto con la cultura. Como muchos hoy en día, el pueblo de Dios se encontraba a menudo en una cultura con normas muy diferentes a las suyas. No estás llamado a abandonar la cultura, sino a que estás llamado a ser distinto. Vive una vida contracultural y tendrás un poderoso impacto para bien en la cultura. El pueblo de Dios se encontraba en una sociedad cruel, que era Babilonia, que no les tuvo compasión. Una cultura muy orgullosa, que se entregó a la magia, a la astrología y a los horóscopos, muchas hechicerías y poderosos encantamientos. Es muy difícil vivir una vida totalmente contractual. En el capítulo 48, el profeta cambia su fuego de Babilonia a Israel, señalando que si hubieran prestado atención al Señor y a sus mandamientos, tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. A pesar de todos los fracasos y problemas de Israel, Dios no abandonó sus planes y propósitos para Israel. Tú eres mi siervo, en ti seré glorificado, dice el verso 3. Leemos acerca de otro siervo del Señor. Esta vez es una persona, para hacer lo que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. Los propósitos originales de Dios para su siervo Israel serían revelados y cumplidos en él. Todo aquello apunta a Jesús. Era un israelita enviado a Israel, que estaba totalmente identificado con su nación, pero fue distinto de ella. La primera tarea del siervo es declarar la verdad. Su boca es una espada afilada. Dios le habló a una nación y le pidió que se lo contaran al resto.
La segunda tarea del siervo es hacer visible a Dios. En ti seré glorificado, dice el verso 3. La tercera tarea es ser una bendición para el mundo. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Después, Isaías nos deja vislumbrar un destello de cómo el siervo lo logrará realizar. En anticipación de lo que dirá en Isaías 53, habla de aquel despreciado y aborrecido de las naciones. El siervo glorifica a Dios, y ahora Dios glorifica al siervo. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Aquello se cumplió cuando los sabios de Oriente vinieron a adorar a Jesús. Lo leemos en Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Se ha cumplido una y otra vez durante los últimos 2000 años, cuando reyes, emperadores, presidentes y primeros ministros han inclinado sus rodillas ante Jesús. Israel no tuvo éxito, pero Jesús sí. Ahora es nuestra tarea ser el siervo del Señor. Pablo y Bernabé citaron este versículo. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 109, versos 1 al 20. Dios de mi alabanza, no guardes silencio ante mis oraciones. La gente mala dice mentiras de mí y me calumnia. Me atacan sin razón y dicen chismes de mí. En pago de mi amor me calumnian, pero yo oro. El bien que les hice me lo pagan con mal, me dieron odio a cambio de amor. Dijeron lo siguiente, que ponga su caso a cargo de un defensor perverso, que el que está a su lado sea un acusador, que se use en su contra la oración que dijo, que lo encuentren culpable, que muera pronto y que otro tome su cargo, que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda, que sus hijos queden sin hogar y rebusquen entre las ruinas de su casa. Que se presenten sus acreedores y le quiten todas sus pertenencias, que la gente extraña le quite todo lo que ganó en su vida, que nadie tenga compasión de él, ni se compadezca de sus hijos huérfanos, que se destruya a su descendencia, que su pueblo acabe con una sola generación. Que el Señor recuerde los pecados que cometió su papá y nunca borre el pecado de su mamá. Que el Señor recuerde siempre esos pecados y que él y su familia queden para siempre en el olvido, porque nunca hizo nada bueno, persiguió a muerte a los pobres, a los afligidos, a los necesitados. Como se complacía en maldecir a otros, que la maldición caiga sobre él, y como no le deseaba bendición a otros, que la bendición esté fuera de su alcance, que la maldición lo cubra como cuando se pone un vestido, que se le pegue como el aceite que se pone en el pelo, que lo cubra como un manto, que lo oprima continuamente como un cinturón, que así les pague el Señor a los que me acusan, a los que hablan mal de mí. Gálatas capítulo 5, versos 7 al 26. Ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios. ¿Quién los eligió? Ojo, son solo un poco de levadura, fermenta toda la masa. Tengo confianza en que el Señor, que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con esas cosas, pero Dios los castigará, no importa quién sea. Hermanos, si yo enseñara que los hombres deben ser circuncidados, ¿por qué sufro persecución? Si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema. Me gustaría que esos que los están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. Hermanos, Dios los ha llamado a ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a tu semejante como a ti mismo. Pero si ustedes
siguen atacándose, haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Por eso le doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, envidias, peleas, divisiones, rivalidades, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y eso les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han sufrido su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Isaías capítulo 47. Baja y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en el piso, ya no tienes trono, hija de los caldeos. Ya no te llamarán tierna y delicada. Toma el molino, muele la harina, quítate el velo y súbete la falda. Deja libre las piernas y cruza a los ríos. Se te verá todo y quedarás desnuda. Voy a castigarte y no perdonaré a nadie. Nuestro Salvador se llama Señor Todopoderoso, es el Santo de Israel. Él dice: siéntate en silencio, hija de los caldeos, y vete a la oscuridad, porque ya no te llamará la reina de las naciones. Me enojé con mi pueblo, no le di honra a mi propia posesión. Dejé que cayeran en tus manos. No tuve compasión de ellos, incluso los viejos los pusiste a trabajar duramente. Decías: viviré eternamente como una reina. No se te ocurrió pensar en esto, ni en lo que sucedería después. Ahora escucha, mujer amante del placer, que se sienta toda tranquila diciéndose a sí misma: yo soy única, no existe otra además de mí. No enviudaré ni perderé a mis hijos, pero ambas cosas te van a suceder de repente el mismo día. Sufrirás la pérdida de tu esposo y de tus hijos. De nada te servirá toda tu magia ni el gran poder de tus brujerías. Te sentías muy segura de tu maldad y pensabas: nadie me ve, nadie me está viendo. Tu sabiduría y tu conocimiento te extraviaron. Tú que decías: soy única y no existe otra además de mí. Así que el desastre vendrá sobre ti. No tendrás ni idea de cuándo sucederá. Caerás en la ruina y no podrás evitarlo. El desastre te sorprenderá cuando menos lo esperes. Sigue en tu brujería y magia, que es lo que has estado haciendo desde que eras joven. A lo mejor te resulten, quizás te fortalezcan. Estás agotada de tantos consejeros. Que se levanten los astrólogos y te salven, esos que observan las estrellas y te dan predicciones cada mes de lo que va a pasar. Ellos no son más que paja que el fuego devorará. No pueden salvarse ellos mismos del poder del fuego. Y no se trata de un fuego para sentarse y calentarse en él. Eso es lo que pueden hacer por ti tus socios comerciantes con los cuales has trabajado desde tu juventud. Cada uno de ellos se va por su lado y a ti no hay quien te salve. Isaías capítulo 48. Escucha lo que te voy a decir, familia de Jacob, a quien se le llama por el nombre de Israel. Tú desciendes de Judá, juras usando el nombre del Señor, adoras al Dios de Israel, pero no honestamente ni con sinceridad. Se llaman ustedes mismos habitantes de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, el nombre del Señor Todopoderoso.
Yo les anuncié con anterioridad lo que sucedería, les dije todo eso y se los hice saber. Actué de repente y todo eso sucedió. Pues yo sé que eres terco y cabeza dura como el hierro, tu frente dura como el bronce. Hace mucho tiempo te avisé de todo eso. Te dije antes de que sucediera. Por eso no puedes decir, mi ídolo hizo todo eso. Mis imágenes de metal y madera hicieron que todo sucediera. Tú has escuchado todo esto. Fíjate en ello. ¿No te lo dije? Ahora te voy a decir algo nuevo. Hay algo oculto que tú no conoces, algo que ha sido creado ahora, no en la antigüedad. Tú no sabías, tú no habías escuchado eso hasta hoy, así que no podrás decir sí, ya lo sabía. Ni lo habías oído ni lo sabías. Tus oídos hace tiempo que están sordos, pues yo sé lo infiel que eres y lo rebelde que eres de nacimiento. Por amor propio no he dejado explotar mi ira. Por mi honor he tenido paciencia y no te he destruido. Te he sometido a prueba, pero no como a prueba de plata, sino en horno de sufrimiento. Por respeto a mí mismo lo he hecho, pues ¿cómo ha de ser difamado mi nombre? No voy a ceder mi honor a otro. Escúchame, pueblo de Jacob, Israel a quien estoy llamando. Yo soy Dios, el primero y el último. Mi mano echó los cimientos de la tierra, mi mano extendió los cielos. Cuando yo pronuncio el nombre de ellos, se ponen de pie al instante. Vengan todos y escúchenme. ¿Acaso alguno de ustedes anunció lo que iba a pasar? Ciro, el elegido del Señor, cumplirá el plan del Señor. Atacará a Babilonia y a los caldeos. Yo mismo lo he dicho. Lo he llamado y lo he traído. Su misión se llevará a feliz término. Vengan a mí, oigan esto. Yo no he hablado en secreto. Cuando todo esto sucedía, yo estaba ahí. El Señor Dios me envía ahora con su Espíritu. El Señor tu Salvador, el Santo de Israel, dice esto. Yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes andar. Si tan solo hubieras hecho caso de mis mandamientos, tu posteridad habría fluido como un río y tu salvación como las olas del mar. Tus descendientes habrían sido tan numerosos como la arena y como los granos de la arena. No habrán sido destruidos ni aniquilados delante de mí. Salgan de Babilonia, huyan de Caldea, proclámenlo con gritos de alegría. Díganlo, divúlguenlo hasta lo más remoto de la tierra. Digan, el Señor ha salvado a su siervo Jacob. Ellos no sufrieron de sed cuando Él los llevó por los desiertos. Él hizo que el agua fluyera para ellos de una roca. Partió la roca y el agua brotó. El Señor dice, no hay paz para los malos. Isaías capítulo 49, versos 1 al 7. Pueblo de la costa, escúchenme. Países lejanos, presten atención. Antes de que yo naciera, el Señor me llamó. Me puso mi nombre cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Él lo hizo. Él hizo mi boca como la espada afilada. Me escondió con la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti mostraré mi gloria. Pero yo pensé, en vano he trabajado duro, para nada me entregué totalmente, sin provecho alguno, pero con toda seguridad mi causa está en manos del Señor, y Él decidió darme mi recompensa. El Señor ha hablado, Él me hizo desde el vientre para que fuera su siervo, para convencer a Jacob de que vuelva a Él y para que Israel se una a Él. El Señor me da honor y mi Dios será quien me dé fuerzas. Él dice, no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz a las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. El Señor, el Salvador de Israel, el Santo Dios, le dice a quien ha sido completamente despreciado, al que en otras naciones odian, al esclavo de los gobernantes, reyes y príncipes se pondrán de pie al verte y se inclinarán, porque se puede confiar en el Señor, el Santo Dios de Israel,
te eligió. Y así llegamos al final de nuestra lectura del día de hoy. Compartimos la siguiente oración. Señor, ayúdame cuando entro en conflicto a no reaccionar en la carne, sino a responder en el Espíritu. Señor, ayúdame a lidiar sabiamente con el conflicto, a seguir la guía del Espíritu Santo y a producir amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio en mi vida. Señor, ayúdame a vincularme de la manera correcta con la cultura que me rodea. Ayúdame a tener una boca como una espada afilada para proclamar con amor la verdad. Ayúdame a mostrar tu esplendor y ser luz para aquellos que están a mi alrededor, a fin de que lleve tu salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Y así llegamos al punto final de nuestra edición del día de hoy, lunes 20 de septiembre del 2021. Rogamos una excelente semana para todos ustedes y por supuesto nos encontraremos mañana en otra edición especial del mes de la Biblia, en esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.